Hola, este video es para la Universidad Metodista de Costa Rica para el curso Psicología General con la profesora Janet. El tema del que vamos a hablar es sobre la situación de la pandemia a nivel psicológico. Yo decidí elegir el enfoque de lo que son los mecanismos de defensa porque considero que estos son mecanismos que no solamente se van a poner en marcha en momentos postraumáticos o de eventos que sean, digamos, muy fuertes, sino que también en situaciones en las que hay cambios de rutina, como lo que se está dando ahora. Am, claro, también depende mucho de cómo lo tome la persona. Hay para quienes esta situación sí ha sido un shock o ha sido un evento traumático. Hay para quienes ha sido simplemente un cambio. Sin embargo, el cerebro reacciona a estas situaciones. De alguna manera, así como otros órganos de nuestro sistema, de nuestro organismo, tienen que autorregularse cuando hay alguna situación en la que se está desequilibrando. También a nivel psicológico necesitamos de esta autorregulación. Y de alguna manera el mecanismo de defensa viene siendo aquello que de cierta manera eh, protege nuestra mente. Vamos a iniciar con el mecanismo de defensa llamado negación, que me parece que quizá en este caso viene siendo como la primera reacción. Al principio, cuando se empezó a hablar del coronavirus, es probable que algunas personas simplemente no quisieran aceptarlo, e incluso habiendo las pruebas fidedignas de que esto estaba pasando a nivel mundial. Yo pienso que muchas personas todavía se encuentran en negación, personas que no están tal vez acatando las disposiciones del gobierno, personas que están viendo esto como si fuera una fiesta, una vacación o cualquier otra cosa. Me parece que muchas de estas personas pueden estar en negación. Hay que también diferenciar un poquito lo que es la negación y lo que es el escepticismo. Hay personas que cuando reciben alguna noticia, y me parece bastante viable, bastante sano, no la creen inmediatamente, sino que primero se aseguran de que esa información sea cierta, investigan, etcétera. Entonces no hay que confundir tampoco lo que es la negación con lo que es corroborar los datos. Por ejemplo, si le decimos a alguien algo y su primera reacción es ponerlo en duda, no precisamente es que esa persona esté pasando por un mecanismo de negación. El siguiente mecanismo de defensa que vamos a analizar un poquito es el llamado desplazamiento. Este se da cuando de cierta manera nos sentimos incómodos o molestos por alguna situación y ese enojo, esa ira la descargamos con otra persona, con otro asunto. Yo pienso que quizá muchas personas han
tomado esta indignación, esta ira que pueden sentir, esta incomodidad, y la han descargado en algunas personas en específico. Por ejemplo, lo que pasa con los chinos. La gente, o sea, queda mucho más cómodo venir y culpar a los chinos de algo que simplemente se sale de las manos de cualquier ser humano. O por ejemplo, hay personas que están descargando sus frustraciones ante el gobierno, con el Ministerio de Salud, con los empresarios, con maestros. Muchos maestros también lamentablemente están descargando sus frustraciones con los padres de familia. Por ahí he visto algunos memes en Facebook que no dejan de ser como parte de la cultura, en los que realmente es lamentable ver cómo tanto padres de familia como docentes se están ofendiendo y de paso afectan a los alumnos. Muchos muchachos también están viviendo una situación que para ellos pues lógicamente es difícil, y descargan su frustración, se ponen de parte, contra los profesores que les están dejando tareas, y, o contra algún compañero de clase. Bueno, es un mecanismo de defensa bastante común, y considero que para atacarlo un poco también convendría analizar qué parte de responsabilidad tengo yo con la situación, y qué maneras tendría yo para gestionar estas emociones que sean más constructivas en realidad. Por otro lado, y un poco parecida a la negación, está la represión. En el ejemplo que hablamos anteriormente, la persona siente una emoción que le es displacentera. Dicho sea de paso, no hay emociones negativas y positivas. Hay emociones placenteras o displacenteras, porque de toda emoción se puede aprender. Por ejemplo, la tristeza o la ira me pueden llevar a aprender muchísimo y a formar mi carácter, por lo que yo considero que no existe una emoción negativa. Dicho esto, estamos hablando de cuando tengo una emoción displacentera, y hablábamos ahora que un mecanismo de defensa era lo del desplazamiento. Este mecanismo de la represión es más bien cuando ese sentimiento que nos está molestando, o esta emoción que nos está molestando, la reprimimos, la guardamos, no hacemos nada al respecto. Lo que no es nada recomendable con respecto a la represión es que funciona como cuando tenemos una olla de presión que acumula todo aquel vapor y tiene que salir por algún lugar. Hay muchas personas que acumulan y acumulan tensión dentro de sí mismas, y cuando llega algún evento, digamos que les dispara su ira y ya no pueden soportar más, es cuando se descargan violentamente o agresivamente sobre alguien o algo. Cuando yo digo violento o agresivo, no quiere decir que sea una persona agresora o que vivamos en un círculo de violencia precisamente. Yo puedo tener una respuesta agresiva sin, sin golpear, a veces hasta sin alzar la voz. Eso va a depender mucho de mi personalidad y la manera en que yo manejo mis emociones. A veces la represión y el no poder soltar aquella tensión te lleva a tener algún problema, como me pasó a mí
en algún momento que tuve una parálisis facial en esta parte de mi rostro. Entonces, eso deja muy claro que de alguna manera tenemos que sacar aquella presión que tenemos adentro. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente mecanismo de defensa, muy vinculado a todos estos que hemos dicho, que es la sublimación. La sublimación es como aquel poquito de aire que le sale a la olla de presión que nos permite ir sacando esa tensión poco a poco. Entonces muchas veces encontramos esa sublimación en alguna actividad más constructiva, como les decía yo, por ejemplo pintar, por ejemplo leer, no sé, depende de la persona, hacer ejercicio, hacer yoga, conversar con alguien a veces es muy bueno, lo que le llaman catarsis. E incluso si no tienes con quién conversar, podrías como escribirlo o hablarlo con el espejo para soltar aquello. Entonces yo creo que estas son situaciones que también ahora en lo que estamos viviendo este confinamiento vienen a alterar también nuestro día a día, porque resulta que ahora no solamente tengo que este, gestionar mis emociones y aceptar este hecho de que tengo que estar en mi casa, que ya no puedo hacer las cosas que antes hacía, sino que además tengo que convivir 24/7 con todas aquellas personas que conforman mi núcleo familiar, que tal vez antes no teníamos tantas horas juntos. Y eso, bueno, le va a influir también el tipo de familia que tengo, el tipo de casa que tengo. Puede ser que sea una casa muy pequeña. Obviamente habría más tensión si tenemos que convivir todos en un espacio pequeño. Tiene mucho que ver la personalidad de todos los miembros de mi familia, la manera en que siempre se han manejado los conflictos, si quizá nos sentamos a hablar o si terminamos gritándonos, o incluso hay gente que lo que hace es como simplemente no hablarlo y manejar lo que es como una ley del hielo, que eso no es para nada bueno tampoco porque no se soluciona nada. Y entonces quizá nos sentimos, aparte de todo, frustrados, confundidos, no sabemos ni siquiera cómo manejar la situación. Entonces todo esto viene a traer consecuencias en nuestra vida. Retomando un poco entonces, estos mecanismos de defensa son maneras en que la mente me ayuda a sobrellevar esta situación. Y la manera en que yo decido vivirla también va a ser un determinante en los resultados que voy a obtener acerca de esta experiencia. Un mecanismo de defensa muy interesante que pienso que se está dando también a nivel de ciudadanía es la regresión. Básicamente la regresión es que ante un evento que no me gusta, yo actúo no según mi edad y mi madurez, sino como etapas anteriores, como la adolescencia o la infancia. Básicamente, como decimos en Costa Rica, hacer berrinche. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cómo la gente, cuando vamos a tomar en cuenta los policías de tránsito, ha habido una restricción sanitaria y la mayoría de las personas que, por lo menos lo que se ve en redes sociales, la reacción que toman cuando un oficial de tránsito les llama la atención, les hace un parte, es una actitud infantil de hacer berrinche, de no aceptar su responsabilidad, de incluso colgarlo en las redes sociales como
que los policías de tránsito son malos, son autoritarios, son violentos, cuando en realidad como adultos debemos de tener conciencia de que todas nuestras acciones tienen consecuencias y tenemos que ser responsables por ello. Quizá un poquito también de regresión lo podríamos ver en la actitud de personas que se han adjudicado como una especie de título de policía de la moralidad, que me recuerda mucho a los niños cuando en el jardín de infantes o en la primaria eran los conocidos acusetas. Estas personas que salen a la calle tal vez a hacer un mandado o lo que sea y ven a otras personas en la calle y se indignan porque resulta que solo ellos tenían derecho de salir y se indignan porque piensan que todo el mundo está faltando a las reglas menos ellos, claramente. A mí me ha llamado mucho la atención porque generalmente lo que hacen es que le toman fotos incluso a las personas, lo cual es una gran falta de respeto, y las publican en internet y dicen, no lo puedo creer, salí un momento a la calle después de tantos días de no salir y vi a estas personas haciendo esto y esto. Y yo me pregunto, bueno, desde mi perspectiva, lo que yo hago está bien. Y cada uno de nosotros tenemos la misma perspectiva. Yo no creo que una persona se levante diciendo, hoy tengo las ganas de hacer las cosas mal, que bueno, tengo ganas de fallar un montón y de hacer puras cosas malas. Generalmente nosotros actuamos según lo que nosotros pensamos que es correcto. Entonces, quizá para una persona es muy importante sacar a su perro a pasear. Pero yo que no tengo perros, yo veo eso como algo malo. Y entonces vengo y digo, qué falta de respeto, esta mujer saca al perro. Claro, yo tengo gato, entonces no sé lo que es eso. Y entonces yo la recrimino porque ella saca el perro y eso no es una necesidad. Eso no es una prioridad y está poniendo en peligro a todo el mundo porque sacó al perro. Pero resulta que para mí es muy importante mi color de cabello y salí por un tinte y vi a esta mujer con el perro. Y digamos que para mí es una necesidad el tinte o el corte de cabello, que ya me hace falta, por cierto. Y entonces esta mujer me ve a mí salir también. Y para ella lo que yo voy a hacer no es tan válido como lo que ella está haciendo. Y ella también me recrimina a mí. Qué barbaridad, esta mujer sale a la calle para cortarse el pelo, para comprarse un tinte. Eso no es una prioridad, eso no es una necesidad. No sé si me estoy dando a entender a lo que voy. Cada uno de nosotros, si ha salido en esta cuarentena, cree tener una razón de peso para hacerlo. A menos de que seas un detractor que piensas que no es necesario la cuarentena, que es una disposición ridícula del gobierno y en realidad lo que está pasando es que te da igual. Pero por lo general las personas que estamos en casa salimos a la calle por alguna razón en específico que nos parece importante. Y entonces estas personas que están en esta actitud de regresión, me parece que se portan como un niño malcriado y un niño que le llamamos aquí en Costa Rica acusetas. En vez de verse a sí mismo y decir, bueno, si a mí me parece que mi vecino salió por una razón que no era tan importante y yo lo estoy notando, ¿por qué no me reviso yo misma a ver si también yo estoy incurriendo en lo mismo? ¿Por qué no me limito y me gestiono yo en vez de estar fijándome lo que hace el otro y peor aún publicándolo en redes sociales
con fotografías y demás. Bueno, hasta aquí voy a dejar el tema porque no quiero que se me haga muy largo el video tampoco. Tomé en cuenta los mecanismos de defensa que me parecieron más importantes, que más se acoplan a la situación y que de cierta manera, si lo tomamos en cuenta, podría ayudarnos bastante. Quisiera agregar también para terminar que tenemos que tomar en cuenta que cada quien vive esta situación de manera distinta. Y aunque a veces se nos hace bastante difícil comprender al otro, yo creo que la clave está en validarlo, por lo menos validarlo. Si no soy capaz de sentir empatía, si no soy capaz de brindarle una ayuda, por lo menos validarlo. Eso cambiaría bastante la perspectiva, digo yo. Ahora, sí voy a terminar con un pequeño consejo. No sé si será importante, pero para mí sí lo es. Y es que muchas personas tienen una perspectiva de que porque estamos en cuarentena, entonces ahora tenemos que ocupar este tiempo en hacer cosas súper importantes. Veo mucha gente diciendo, bueno, en cuarentena aprende un idioma, en cuarentena saca un título de algo, de lo que sea, aprende a cocinar, en cuarentena, no sé, lee un libro o 3 libros o 4, o no sé si ya dije lo del libro. En fin, hay personas para las que esto se les da divinamente. Pero hay personas que no, hay personas que necesitan llevarla un poquito más suave. Hay personas que necesitan asimilar esta situación mucho más despacio que otras. Entonces, para esas personas, yo quisiera decirles que no se estresen. Sé que es un poco difícil porque la gente siempre te dice no te estreses, no te estreses, pero uno dice ¿cómo? Pero en esta idea en específico, lo que quiero dejar claro es que no es necesario exigirse tanto. No es necesario. Si mi vecina hace spinning y yoga y además está aprendiendo a hacer un pie de manzana y está aprendiendo francés y yo me siento una inútil porque yo con costos puedo sobrevivir esto, es momento de dejar esa carga porque eso es la vecina y yo soy una persona diferente y yo tengo todo el derecho de vivir esta situación a mi manera y a mi ritmo. Si tenemos que aprender a validar el otro, primero tenemos que aprender a validar nuestros sentimientos, a validarnos nosotros mismos y la manera en que nosotros procesamos esto. Muchísimas gracias.